La noche en que Daniel Herrera le abrió la puerta a una desconocida, pensó que simplemente estaba ayudando a alguien necesitado. No tenía idea de que, para la mañana siguiente, el golpe en esa misma puerta traería a un hombre lo suficientemente poderoso como para destruir su vida. La lluvia golpeaba con fuerza las pequeñas ventanas de la modesta casa de Daniel. Era esa clase de lluvia fría que hacía que el mundo exterior se sintiera solitario e infinito. Por dentro, las luces eran tenues y el suave zumbido de un viejo calefactor llenaba la habitación. Daniel estaba sentado a la mesa de la cocina con una pila de facturas sin pagar y una taza de café que se había enfriado hacía mucho tiempo. Su hija de 5 años, Lucía, dormía plácidamente en la habitación de al lado, abrazando su conejo de peluche como si fuera lo más preciado del mundo. Daniel había estado criando a Lucía solo desde que su esposa falleció 3 años antes. Cada día era una batalla entre el trabajo, la paternidad y ese duelo silencioso que nunca lo abandonaba del todo. Sin embargo, de alguna manera, seguía adelante por Lucía. Esa noche, justo cuando Daniel estaba a punto de apagar las luces e irse a la cama, un repentino golpe resonó en la casa. Fue vacilante, débil, el tipo de golpe que cargaba miedo consigo. Cuando Daniel abrió la puerta, vio a una mujer joven parada bajo la lluvia. Su cabello estaba empapado, su ropa embarrada y sus ojos reflejaban una mezcla de agotamiento y desesperación silenciosa. Parecía alguien que había estado huyendo durante mucho tiempo. Daniel no hizo muchas preguntas, simplemente se hizo a un lado y la dejó entrar. Pero a veces, un acto de bondad es suficiente para cambiarlo todo. Antes de continuar, si crees que la bondad aún importa en este mundo y que una pequeña decisión puede cambiar una vida para siempre, tómate un momento para darle me gusta a este video, compártelo con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias poderosas como esta. Tu apoyo ayuda a mantener vivas estas historias. La mujer dijo que su nombre era Elena. Hablaba en voz baja, casi con cautela, como si cada palabra tuviera que pasar por capas de miedo antes de poder escapar de sus labios. Daniel le ofreció una toalla, una taza de té caliente y la única manta de repuesto que tenía. Elena nunca explicó mucho sobre por qué estaba allí, solo dijo que no tenía a dónde ir. Daniel no presionó por respuestas. La vida le había enseñado que a veces las personas necesitan más bondad que preguntas. Esa noche, Elena durmió en el sofá mientras Daniel permanecía despierto más tiempo de lo habitual, mirando la lluvia afuera. Algo en su historia se sentía incompleto, pero decidió confiar en su instinto. Después de todo, él sabía lo que se sentía estar solo en el mundo. La mañana llegó silenciosamente. La luz del sol se filtraba por las cortinas y la risa de Lucía resonaba por el pasillo al descubrir a su inesperada invitada. Elena pareció sorprendida por la calidez de Lucía. Los niños tienen una forma de derribar los muros que los adultos construyen a su alrededor. Por primera vez desde que llegó, Elena sonrió. Compartieron el desayuno, tostadas sencillas y huevos, y por un breve momento, la pequeña casa se sintió viva de nuevo. Pero la paz rara vez dura mucho cuando el destino tiene otros planes. Justo antes del mediodía, un elegante coche negro se detuvo frente a la casa de Daniel, luego otro y otro más. El vecindario tranquilo de pronto se llenó de vehículos que parecían completamente fuera de lugar en esa pequeña calle. Daniel observó desde la ventana cómo bajaban hombres con trajes oscuros. Sus movimientos eran precisos y profesionales. Uno de ellos se acercó a la puerta con la confianza de alguien acostumbrado a ser obedecido. El golpe que siguió fue firme, controlado, poderoso. Daniel abrió la puerta lentamente. Allí estaba un hombre que llevaba la autoridad como una sombra que nunca lo abandonaba. Alto, impecablemente vestido, irradiando una intensidad silenciosa. Los ojos fríos del hombre escanearon el rostro de Daniel antes de desviarse hacia el interior de la casa. Detrás de él se encontraban varios guardias de seguridad. El hombre finalmente habló. Su voz era calmada, pero debajo de ella había una fuerza que se sentía imposible de ignorar. Se presentó como Víctor de la Vega. Incluso Daniel, que rara vez seguía las noticias de negocios, reconoció el nombre. Víctor de la Vega
Era uno de los multimillonarios más ricos y despiadados del país, y estaba parado en el porche de Daniel. Pero lo que Víctor dijo a continuación hizo que el corazón de Daniel se detuviera. «Mi hija», dijo Víctor lentamente, con la voz teñida de una rabia contenida. «Me dijo que pasó la noche aquí». Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Elena dio un paso adelante desde atrás de él por primera vez desde su llegada. El miedo en sus ojos regresó. La mirada de Víctor se dirigió a ella instantáneamente y la tensión entre ellos era tan fuerte que parecía que toda la habitación se hubiera quedado en silencio. Elena se veía más pequeña allí de pie, pero había una fuerza silenciosa en la forma en que levantaba la barbilla. Habló en voz baja. «Mi padre quiere verte», le dijo a Daniel con la voz llena de disculpa. Y así, Daniel se dio cuenta de la verdad. Elena no era solo una chica asustada bajo la lluvia, era la hija de un multimillonario, la hija de Víctor de la Vega. La habitación se sentía pesada con una tensión no declarada. Los ojos de Víctor recorrieron el hogar modesto, los muebles desgastados, las decoraciones simples, los dibujos que Lucía había pegado en las paredes. Miró a Daniel de nuevo, como si tratara de entender qué tipo de hombre le abriría la puerta a una extraña sin hacer preguntas. «¿Qué ocurrió exactamente anoche?», preguntó Víctor. Había sospecha en su voz, tal vez incluso enojo. Daniel sintió una frustración silenciosa crecer dentro de él. No había hecho nada malo. Sin embargo, estar frente a un hombre como Víctor de la Vega lo hacía sentir como si ya estuviera siendo juzgado. Aún así, respondió con honestidad. Explicó cómo Elena había llegado bajo la lluvia, cómo se veía asustada y agotada y cómo él simplemente le ofreció refugio, nada más. Víctor escuchó sin interrupciones. Elena observaba en silencio, con los ojos llenos de algo que Daniel no lograba identificar. Culpa, quizás, o esperanza. Finalmente, Víctor se volvió hacia su hija. «¿Es eso cierto?», preguntó. Elena asintió. Durante un largo momento nadie habló. Entonces, Víctor hizo algo inesperado. Suspiró. No fue el suspiro de un hombre enojado, sino el de un padre que había pasado toda la noche preocupado. Elena lo explicó todo. Cómo había discutido con su padre la noche anterior, cómo la presión de ser la hija de uno de los hombres más poderosos del mundo se había vuelto insoportable, cómo se había ido de la mansión sin un destino en mente, simplemente queriendo escapar de las expectativas que rodeaban su vida. La lluvia había comenzado a kilómetros de casa y la casa de Daniel había sido el primer lugar con una luz aún encendida. Víctor miró a Daniel de nuevo. Esta vez su expresión se había suavizado ligeramente. «Acogiste a una desconocida», dijo en voz baja. «Eso es algo raro en estos días». Daniel se encogió de hombros. Era lo correcto. Esas simples palabras parecieron resonar en la habitación. Para alguien como Víctor de la Vega, la bondad sin expectativas era probablemente algo que rara vez encontraba. Pero el momento que lo cambió todo vino de la voz más pequeña de la sala. Lucía caminó hacia Víctor con curiosidad inocente y le extendió su conejo de peluche. El multimillonario se congeló. Lucía explicó con la sinceridad que solo un niño puede tener, que el conejo ayudaba a las personas a sentir menos miedo cuando estaban tristes. Víctor se quedó mirando el juguete en sus manos. Entonces sucedió algo extraordinario. El multimillonario despiadado se rió. No a carcajadas, sino de forma genuina. Era el tipo de risa que sugería que no había experimentado algo tan simple en mucho tiempo. La tensión dentro de la casa se desvaneció lentamente. Víctor le devolvió el conejo a Lucía y le dio las gracias con una ternura sorprendente. Luego se volvió hacia Daniel. «Te debo mi gratitud», dijo. Daniel no supo qué responder. Momentos después, la larga fila de coches negros desapareció por la calle. El vecindario regresó a su rutina tranquila. Pero la historia no terminó allí. Pasaron las semanas.
La vida volvió a la normalidad para Daniel y Lucía. Las facturas seguían llegando, el trabajo seguía siendo agotador y la pequeña casa permanecía exactamente igual. Sin embargo, algo había cambiado. Una tarde, Daniel recibió una llamada de la oficina de Víctor de la Vega. Al principio, Daniel asumió que era un error, pero no lo era. Víctor le pidió a Daniel que se reuniera con él, no como sospechoso, ni como alguien interrogado, sino como alguien a quien quería conocer mejor. Durante esa reunión, Víctor admitió algo sorprendente. Esa noche lo había obligado a ver la vida de su hija de manera diferente. Durante años, se había centrado tanto en construir un imperio que había olvidado lo frágil que podía ser la felicidad. Daniel, un hombre con casi nada, tenía algo que Víctor se dio cuenta de que había perdido: un hogar lleno de calidez, una hija que lo adoraba y un corazón que ayudaba a extraños sin esperar nada a cambio. Víctor le ofreció a Daniel una oportunidad de trabajo, una que cambiaría su vida financieramente. Pero la primera reacción de Daniel fue la duda. No estaba seguro de pertenecer a un mundo lleno de multimillonarios y negocios. Víctor sonrió levemente. La bondad, dijo, es la habilidad de liderazgo más rara que he visto jamás. Daniel aceptó, no por el dinero, sino porque se dio cuenta de que, a veces, la vida abre puertas de las maneras más inesperadas. Elena también siguió siendo parte de sus vidas. Los visitaba a menudo, a veces solo para pasar tiempo con Lucía, otras simplemente para sentarse en silencio en la pequeña sala que una vez le dio refugio. Y Víctor de la Vega, el hombre conocido en todo el mundo como el Implacable, también se encontró visitando esa casa. No como multimillonario, sino como un padre aprendiendo a estar presente. Ahora, antes de que esta historia llegue a su momento final, si este viaje ha tocado tu corazón de alguna manera, por favor tómate un segundo para darle me gusta al video, compártelo con alguien que crea que la bondad aún importa y suscríbete para más historias emotivas como esta. Y aquí tengo una petición especial para ti. Antes del final, comenta abajo: la bondad cambia destinos, porque a veces el acto más pequeño puede resonar más lejos de lo que imaginamos. Años más tarde, Daniel todavía recordaría aquella noche lluviosa, el golpe en la puerta, la chica asustada en la tormenta y el momento en que un simple acto de compasión cambió el curso de varias vidas. Nunca planeó enfrentarse a un multimillonario. Nunca planeó formar parte de una historia más grande que él mismo. Solo abrió su puerta. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, comentar y compartirla con alguien que necesite un recordatorio de que la bondad nunca se desperdicia. Historias como esta existen porque personas como tú creen en ellas, y tal vez en algún lugar, esta noche, alguien abra una puerta a un extraño y comience una historia igual a esta.